Efesios. Estamos todavía en el capítulo 1. Les dejé y les voy a poner durante todo el libro de Efesios, voy a seguir poniendo esta pantalla. ¿Okay? ¿Qué es lo que somos nosotros en Cristo? ¿Qué somos nosotros en Cristo? El cristiano ya no es el plomero, ya no es el carpintero, ya no es la ama de casa, ya no es la doctora, ya no es la abogada. Nosotros en Cristo somos cristianos que hacemos plomería, trabajamos como plomero, somos cristianos que amas de casa, somos cristianos. ¿Okay? Nuestra identidad no es nuestra profesión. Nuestra identidad en Cristo ya no es nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestra etnia. Nuestra identidad está ahí. En el capítulo 1 vimos que el Señor nos dice que somos benditos, escogidos, santos y sin mancha, predestinados, adoptados, hijos suyos, aceptados, redimidos, perdonados, sabios e inteligentes, conocedores de sus misterios, herederos, alabanza de su gloria y sellados. Todo eso nos dice que somos solamente en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos dice que Dios nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en el cielo, nos salvó, somos hechura suya, estamos cerca, tenemos paz, estamos reconciliados, somos amigos, tenemos entrada al Padre, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios y somos templo para morada de Dios. Todo esto lo hemos visto ya. Esta es la tercera vez que nos reunimos en Primera de Corintios. La primera vez hicimos una introducción. La segunda vez fue la semana pasada. Vimos acerca de, y aquí está el bosquejo. En el bosquejo, vimos que el libro lo dividimos en dos secciones. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con doctrina. ¿Quiénes somos? Y los segundos 6 capítulos tienen que ver con nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos nosotros en Cristo? Entonces, hemos visto dentro de la doctrina las bendiciones del creyente, capítulos del 1 al 3, nuestras posesiones en Cristo, versículos del 1 al 14. Ya vimos uno del Padre la semana pasada, versículos del 1 al 6, y hoy vamos a tratar de cubrir los puntos 2 y 3 que están en amarillo. ¿Okay? Nuestras posesiones del Hijo y del Espíritu Santo, versículos del 7 al 14. Y luego ahí está, si quieren tomar foto, tomen foto, lo que sea. Y esta es la segunda parte del bosquejo. No me voy a detener acá porque cuando lleguemos allá nos detenemos. Mientras tanto, si quieren tener información, tomen una foto y luego tomen notas. Aquí está el bosquejo del capítulo 1 nada más. ¿Okay? Como ven, este es un libro muy extenso. Hemos visto que Pablo lo escribe a la iglesia y hay varias Biblias que donde Pablo dice en el versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están lo dejan en blanco para que cada cual ponga de dónde es. Entonces aquí sería de Cristo Jesús que están en Boca Ratón. O sea, es para nosotros. Y no sabían, ¿cierto? Bueno, allá les dejo saber que esto es para nosotros. Y aquí está el capítulo 1. Hoy, bueno, ya vimos la semana pasada el punto 1, así que lo desaparecemos. ¡Wow! Okay. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos... ¿para dónde fue? Ahí está. Mira. Ok, hoy vamos a cubrir capítulo 1, versículos del 7 al 12, es nuestras posesiones del Hijo, lo que recibimos del Hijo, y versículos 13 y 14, lo que recibimos de el Espíritu Santo. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Bien? ¿Todos están despiertos? Ok. Versículo 7. Vimos algo que qué bueno que me acordé, porque quiero hacer una aclaración.
La semana pasada, cuando hablamos de bendición, hicimos un paralelo entre bendición y gracia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hablamos de bendición y de gracia. Y yo me fui a la casa pensando, me han estado regañando porque hablo de católicos, me han estado regañando porque el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu y todas estas cosas. Así que no quiero que me regañen hoy porque a lo mejor malentendieron que las bendiciones no son necesarias. Claro que son necesarias. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se acuerda que hicimos énfasis en eso? Y de pronto, cuando iba para la casa dije, de pronto no lo hice muy claro. Yo quiero hacerlo bien claro. Las bendiciones materiales también son importantes. Es más, que vengan, ¿cierto? Que vengan todas, pero el énfasis es en las bendiciones espirituales que ya tenemos en el Señor. Dios nos ha bendecido con ¿cuántas bendiciones? Toda bendición espiritual. ¿En dónde nos lo dice? En el versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y lo que nos dice que en el versículo 7 es en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Okay? Entonces, en Cristo, tengo que tomarlo desde el 6 para poderle agarrar el sabor. Antes de decirles eso, ustedes saben que Pablo se conoce por esas frases largas de coma, y no hay puntos. El punto va a ser al final del versículo 10. Por ahora lo único que vemos son frases muy largas. Y en el versículo 6 habla de para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está hablando del Padre que nos hizo aceptos en el Hijo. ¿Okay? Y luego dice, en quien tenemos redención. Entonces aquí ya viene a hablar del Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, aquí hay redención y perdón. ¿Hay alguna diferencia entre esas dos palabras? Redención y perdón. Yo sé, por la cara que están haciéndose, ni idea. Explíquenos. Okay. Aquí está. Efesios 1, en el versículo 7, nos habla de redimir y nos habla de perdonar. La palabra que se traduce en la Biblia para redimir es la palabra apolitrosis. Apolitrosis. ¿Qué quiere decir recobrar lo que es propio? De eso hemos hablado muchas veces, de redimir. Hemos dado muchos ejemplos, pero en caso que se les haya olvidado, les voy a dar otro ejemplo. Resulta que, como yo no compro lotería, ustedes me regalan un billete de lotería. Y resulta que es el ganador. Se ganó los 50 millones o 100 millones de dólares. Y ahora, al comparar con los números ganadores y el de mi boleto, me doy cuenta que tengo el boleto ganador. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dinero poseo en este momento? Todavía nada. Pero en realidad tengo 50 millones de dólares esperándome a que vaya ¿a qué? A redimirlos. Entonces tengo 50 millones de dólares, pero aún necesito redimirlos. Hay otro ejemplo que ya usé con ustedes un par de veces. Estoy muy pobre y como estoy tan pobre, me voy a una casa de empeño. Ya ha sido allá, por lo visto, mucho. Voy a una casa de empeño y le empeño mi teléfono. Le digo, mi teléfono vale como $1,000, pero necesito 200. Me dan los 200 con un interés alto, etcétera. Pasan las semanas, al final de ese tiempo tengo ya los $200 más otros 100 de intereses y voy y pago para que me den ¿qué? Mi teléfono, lo que es mío. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy redimiendo lo que es mío. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros éramos de Él.
¿Desde cuándo fuimos de Él? ¿Cuando éramos enemigos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Sí, también. Él nos creó, Él nos hizo, Él es dueño de todo. Él es dueño absolutamente de todo. Entonces nosotros éramos de Él por el mero hecho de que nos hizo. Somos sus criaturas. Pero fuera de eso, nosotros tomamos una decisión de entregar nosotros voluntariamente nuestra vida a Él. Ahora somos 2 veces de Él. Y Él nos redimió con su sangre. Entonces somos 3 veces de Él. Y ahora nosotros somos su posesión. De Él nos suelta. Porque éramos de Él, pero estábamos alejados. Y ahora Él fue y nos sacó de la casa de empeño. Y ahora somos de Él para toda la eternidad. Eso es redimir. Como le digo, la palabra es apolitrosis, que es distinta a la palabra perdonar. Si nos damos cuenta en el texto, en el versículo 7, utiliza las 2 palabras. Lo leo otra vez. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces ahí tenemos, por eso hice la comparación. No eran antojos ni nada que me diera locura, no, porque estaban las 2 en un mismo versículo. Ahora, ¿qué es perdonar? La palabra es distinta. En el griego la palabra es aphesis, que significa liberar de prisión o de esclavitud. Esa palabra aphesis, ustedes la van a encontrar en estos textos que les estoy dando ahí abajo en amarillo. Mateo 26, 28, Marcos 1, 4, etcétera, etcétera. Ahí está para que lo lean o los copien. Y la palabra apolitrosis está en estos otros textos, en Lucas 21, 28, Romanos 3, 24, etcétera. ¿Okay? Es específica esa palabra, pero lo curioso es que la palabra aphesis es traducida tanto en el inglés como en el español, bien sea perdón o redención. ¿Okay? Es la misma palabra traducida perdón o redención. Entonces, perdonar, aphesis, es liberar de prisión o liberar de esclavitud o remitir de pecado como si no existiese. Okay. Lo que hizo Jesús por nosotros fue algo que en el Antiguo Testamento no lo vemos. En el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba y llevaba el animal del sacrificio al templo, ¿okay?, lo que sucedía era perdonar, que perdonaban. Nos perdonó por su gracia. Yo les he dicho a ustedes que lo de las dispensaciones, no sé si se acuerdan, hemos hablado de las dispensaciones. Yo creo en las dispensaciones. Solamente tengo un pequeño problema con los nombres que se le dan a las dispensaciones. Estamos viviendo nosotros la dispensación de la gracia, y esa es la que yo tengo problema con ese nombre, porque la gracia de Dios siempre se ha manifestado. ¿Okay? Siempre en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Es más, bueno, después vamos a ver algo con respecto a las riquezas de la gracia de Dios. Por ahora, déjenme, no me salgo del tema. Entonces, el perdón, cuando la gente llevaba el sacrificio al altar, el Señor les perdonaba el pecado. El Señor los libraba de culpa. ¿Okay? Y les remitía el pecado como si no hubieran pecado. El problema era que volvían a pecar y tenían que volver a llevar otro inocente para que a través de la sangre de ese animal inocente volvieran a comenzar de nuevo hasta que volvieran a pecar y volviera y otra vez, y ese era el proceso. Entonces, la gracia de Dios la tenemos manifiesta en nuestras vidas, y es de lo que más Dios quiere darnos a nosotros, su gracia. Ahora, el perdón, la redención viene por su sangre. Vemos en el texto, lo leo otra vez. Dice,
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Okay? Está claro, ¿cierto? Entonces, la redención, que es recobrar lo propio, viene por su sangre. Esa palabra está en griego, apolitrosis, que la encontramos en estos textos. Y el perdonar, aphesis, que significa lo mismo que remitir. Yo en mi casa tengo algo muy personal, que es mi esposa, que sufrió de cáncer, y el doctor le dijo que su cáncer estaba en remisión. Ella lo sabe y esto no es nuevo para ella, pero eso, a pesar de que es una buena noticia, no es tan buena, porque remitir quiere decir todavía está ahí, lo que pasa es que no crezca, lo que pasa es que no está avanzando. Entonces, con nuestro pecado, el Señor remitió nuestro pecado, pero todavía está ahí. Recibimos remisión de los pecados, o sea, el perdón de los pecados, pero todavía está ahí. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué quiero enfatizar tanto en el Antiguo Testamento? Por una razón. Y tengo la manera de comprobarlo y lo voy a hacer. En el Antiguo Testamento, o más bien, perdón, en el siglo III antes de Cristo, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá, o sea, la Torá de la Biblia, los 5 primeros libros, fueron traducidos al lenguaje del día. ¿Qué era cuál? El griego. Era el griego. Entonces, Ptolomeo II, que era el rey de Grecia en ese entonces, mandó que se tradujera la Biblia entera, que era solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no existía. Mandó que se tradujera la Biblia del idioma original, que era el hebreo, que lo tradujera al griego, que era el idioma que hablaba todo el mundo. Lo hicieron un grupo de 72 escribas, y a esa versión se le conoce como la Septuaginta, o sea, 70. De las 12 tribus de Israel, escogieron 6 de cada tribu, 6 escribas, para que cada uno de ellos separados tradujeran las porciones. Una vez que traducían, por ejemplo, un capítulo, se reunían, comparaban notas. Si había algo mal, si alguien había cometido un error, vayan de regreso, comiencen de nuevo. ¿Okay? Por eso se tardaron tanto tiempo. Y al final del siglo II fue que todo el Antiguo Testamento quedó ya traducido del hebreo al griego. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque las palabras en hebreo del Antiguo Testamento ahora las podían leer en el griego, en el mismo idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces vamos a tratar de ver esas 2 palabritas en el Antiguo Testamento. Dame un segundo. Vamos a ver apolitrosis y aphesis, a ver si las encontramos en el Antiguo Testamento. Acuérdense, el Antiguo Testamento ya está. La versión de los 70 del Septuaginta está en el griego. Entonces, lo primero que nos encontramos es que la palabra aphesis la encontramos 39 veces en el Antiguo Testamento en griego. ¿Okay? O sea que en el Antiguo Testamento se recibía el perdón de los pecados. Había perdón de los pecados a través de los sacrificios de animal, a través de todos los que hacían los sacerdotes en el templo, y todo eso que ustedes ya saben. La palabra entonces se encuentra 39 veces. La palabra redimir, ¿cuántas veces creen que se encuentra en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas? Miren cuántas. 0. En el Antiguo Testamento no hay redención. ¿Por qué no hay redención? Porque es por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento solo hay perdón. Solo hay perdón.
pero era un perdón temporal, era un perdón pasajero, era un perdón cubierto con la sangre de un animal. Pero en el Nuevo Testamento ya hay redención, ya fuimos redimidos. Nosotros, los que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros y por su sangre derramada en la cruz nos compró, nos redimió. Por eso Pablo entonces habla de por la redención de nuestros, ¿cómo es que dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Eso es importante que lo tengamos claro nosotros. Si yo te digo, yo te voy a dar un regalo conforme a mis riquezas, ya dirá, ¿por cuánto crees que esperas un regalo mío conforme a mi riqueza? Hay de unos $30 y eso así que estoy sobrado. Porque si es conforme a mi riqueza están de malas, están esperando regalo. ¿Ok? Pero si es un regalo conforme a las riquezas de Bill Gates, ya pueden esperar de pronto un carrito, ¿cierto? O una casa, o una inyección, una vacuna. No, eso no. Pueden esperar más que de mí. Déjeme decirle que si pusiéramos en monedas de centavo todas las riquezas de Bill Gates, de Jeff Bezos, ayúdenme, George Soros, ¿qué más? Rockefellers, ¿ok? No alcanza a la gracia que el Señor tiene en el universo para la raza humana. No alcanzaría. La gracia del Señor es suprema y todo lo que nos da nos lo da conforme a su gracia. Amén. Y es en cantidades alarmantes. Veamos una vez más acá, voy a entrar, porque acuérdense que le dije que todo esto es una sola frase. Todo esto es una frase larga que tiene Pablo. Entonces voy a tener que retomar la última parte del versículo 7, en donde dice, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, basado en la riqueza de Jesucristo, basado en la riqueza de su gracia que tiene para con nosotros, hizo que abundara, que sobreabundara. O sea, más allá de lo que podemos pensar o querer, Él nos dio para sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mis hermanos, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta que desde el momento en que ustedes vinieron a Cristo, empezaron a ver las cosas distintas. Empezaron a darse cuenta más claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Empezaron a darse cuenta que las cosas malas que antes llamábamos oportunidades, ahora sabemos, el Señor nos dio la sabiduría para entender que esas cosas malas nos hacen daño. Pablo dice, sí, el pecado es agradable por un tiempo. Pero la paga del pecado es la muerte. Entonces, el Señor nos dio a nosotros suficiente sabiduría y suficiente inteligencia y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuando yo hablo de misterio, no me estoy refiriendo a una novela de, a ver cuántos de ustedes, todos son viejitos acá, de Agatha Christie, ¿no? una película de Columbo,
en donde el misterio y todo lo que... ¿sí? No se está refiriendo a eso. En la Biblia la palabra misterio significa simplemente algo que no ha sido descubierto. El libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, es eso, era un misterio que fue descubierto por medio del profeta Juan, del apóstol Juan, y nos lo dio a nosotros. Entonces, nos da a conocer el misterio de su voluntad. Él tenía la voluntad de hacer que por medio de su sangre, a través de su gracia, ustedes y yo viniéramos a heredar las riquezas celestiales. Y eso él ya lo tenía predispuesto, él ya lo tenía preparado, y nos lo hace saber, porque no solamente ahora podemos pensar como pensábamos cuando estábamos en la iglesia tradicional, en que había que hacer muchas cosas, había que ir a la misa, había que rezar a tantas y tantas Ave Marías y Padre Nuestros y lo que sea donde ustedes hayan ido antes de Cristo. Ahora nosotros entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer que satisfaga la paga de nuestro pecado, que satisfaga los estándares que el Señor tiene para la raza humana, para poder ser aceptos en Él. Y el Señor nos ha dado el conocimiento a través de su palabra, por su gracia. ¿Cuántos de ustedes leyeron alguna vez la Biblia o porciones de la Biblia antes de ser cristianos? ¿Cuántos? Ok, déjenme hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes entendían lo que leían la Biblia antes de ser cristianos? ¿Cierto? Pues el Señor el Espíritu Santo que nos da sabiduría y nos da inteligencia para que podamos conocer el misterio de su voluntad. Que su voluntad es que nadie se pierda. Su voluntad es que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. A Él le plació, Él quiso, y Él se lo propuso en sí mismo, reunir todas las cosas. Por eso puse esa imagen así, que el cielo, las nubes, está entrando la cruz a la tierra, y en donde muestra la unión de todo. Dios quiso poner todo en Cristo Jesús. Y eso necesitamos nosotros entender, que por esa verdad que está ilustrada y con esos muñequitos, esa verdad a nosotros, lo vimos la semana pasada, nos hace santos. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no hay nada secular. Para ti y para mí todo es santo. Nosotros no podemos decir, y todo lo que nosotros veamos no podemos llamar, porque el Señor, toda la creación, todo el universo lo puso en Cristo Jesús, y nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces, el Señor ha querido que por medio tuyo y por medio mío podamos, a donde quiera que vayamos, llevar la santidad de Él a las naciones, a donde quiera que vayamos, donde el vecino, a la tienda, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nosotros estamos, podemos decirle a la gente, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo, porque ahí estamos nosotros. Continuamos, versículo 11. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La semana pasada hablamos acerca de la predestinación. ¿Sí se acuerdan? No voy a tocar mucho ahí. En estos días voy a poner en YouTube la grabación de los 2 estudios pasados, pero déjenme rápido menciono que en el versículo 4 habla de que nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, y ahora acá nos dice en el versículo 11 que fuimos predestinados.
Y tocamos un poco acerca de lo que es el calvinismo y cómo hay creyentes que creen que Dios desde antes de la creación pasó por toda la humanidad y escogió este sí, este no, este está muy feo, este está muy gordo, este no, este sí. Y esos fue a los que él predestinó. Y sabemos que eso es una locura, eso es absurdo. Y lo peor de todo es que hay muchos siervos de Dios que creen esto. Y la vez pasada nombré un nombre, y cuando dije el nombre de esta persona, algunos de ustedes dijeron, Paul Washer, ese no lo mencioné, pero ese es uno de ellos. John MacArthur, ese fue el que mencioné. Hay muchos creyentes que aman al Señor y los vamos a ver en el cielo, pero ellos creen esto, ellos creen las enseñanzas de Juan Calvino. Entonces, cuando nos habla aquí de que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, eso quiere decir que él simplemente sabía con anticipación, porque él todo lo conoce, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y él conoció desde antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a nacer un día, por ahí en los 50 o en los 60, paren ahí, y 70 y que íbamos a elegir, escogerlo a él. Él sabía esto. Y él simplemente, al saber esto, no interfirió en nuestro libre albedrío y no dijo no. Por eso es que somos escogidos y predestinados, porque él lo sabía. No fue que él nos haya sacado y dijo, a ti sí, por ti voy a morir. ¿Se acuerdan que vimos los 5 puntos del calvinismo la semana pasada? Él no dijo, solamente hay expiación para estos que yo he sacado. No, es porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, eso los incluye a toda la humanidad, nos da libre albedrío para que nosotros escojamos y determinamos lo que vamos a hacer con Cristo. Y el versículo 2 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí esta palabra de que los que esperábamos en Cristo, nosotros antes de Cristo no estábamos esperando en Cristo. No era que estuviéramos como que ansiosos, a ver cuándo me convierto. No. Lo que pasa es que a lo que se está refiriendo él es que ahora que somos creyentes y miramos hacia atrás, nos damos cuenta. Cuando vino Cristo a mi vida. ¿Sí? Entonces, podemos ver el antes y el después de nuestra experiencia en Cristo. Y entonces, Pablo dice, los que estábamos esperando en Cristo. ¿Sí me explico? Desde la perspectiva hacia atrás, no de la perspectiva de atrás hacia adelante. No de la perspectiva del pasado hacia el futuro, sino de la perspectiva del presente hacia el pasado. Estábamos esperando en Cristo Jesús. Miren, en el versículo 11, ustedes vieron ahí que tengo otra cita bíblica. Esa es de la Nueva Biblia Latinoamericana. La puse ahí. Siempre usamos la Reina Valera del 60, pero esta es de la nueva versión, Nueva Biblia Latinoamericana. Me gusta más la manera en cómo lo describe, porque es un poquito más fácil de entenderlo. Dice así, dice, también en él, o sea en Jesús, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Un poquito más claro, ¿cierto? Un poquito más entendible. Entonces, en Jesús obtuvimos ¿qué? Herencia. ¿Cómo obtuvimos la herencia? Si no éramos hijos. Por adopción, lo vimos la semana pasada. Por adopción fuimos adoptados, y el que es adoptado también es partícipe de la herencia. Entonces, en él recibimos la herencia
habiendo sido predestinados según el propósito. Él ya se lo había propuesto. Él lo tenía claro que tú ibas a venir a Cristo el día en que viniste. Y Él, como ya lo tenía claro, Él te predestinó a hacerte hijo o hija, a recibirte en Él para que recibiera los beneficios que reciben los hijos de los dueños de todo. ¿En quién? En aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y aquí hay algo en el cual me detuve ahora en la tarde y estuve meditando y pensando, y el Señor me mostró algo que a lo mejor a ustedes no les diga nada, pero a mí me dijo mucho. Y es esto: si nos damos cuenta, Jesús se propuso algo. Él tuvo un propósito. ¿Cuál era el propósito? Hacerse hombre, morir por nosotros, con el fin de que a través del sacrificio, del perdón de los pecados, pudiera redimirnos, ¿cierto? Eso fue lo que Él se propuso. ¿Desde cuándo se propuso eso? Desde el tiempo que nos escogió, antes de la fundación del mundo. Él nos había escogido. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él se lo propuso. Y nos dice que Él hace todas las cosas conforme al consejo. Él pidió consejo. ¿A quién le pidió consejo? Si Él es Dios, a sí mismo. Él se pidió consejo a sí mismo y se dio cuenta que era bueno. Esa era su voluntad. Cuando tú te propones algo, ¿qué haces? ¿Pides consejo? ¿Y a quién le pides consejo? A Él. Ese debe ser nuestra posición. Voy a hacer algo, me propuse hacer algo, voy a pedir consejo. Porque en la multitud de consejos, nos dice la palabra, está la sabiduría. Entonces, Él se propuso salvarnos, pidió consejo a sí mismo, obviamente a la Trinidad, al Dios triuno, ¿ok? Y entonces lo hizo, lo llevó a cabo. Nosotros entendamos y tenemos que tener claro esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Nosotros nos proponemos hacer cosas todos los días. Todos los días debemos entonces pedir consejo. Muchas veces el consejo no podemos escuchar voz de Dios directamente, pero tenemos la palabra. Y en la palabra escuchamos consejo de Dios sobre qué hacer y qué no hacer. Y una vez que tengamos la luz verde, entonces el Señor nos invita a que obremos. ¿Cuántas veces no nos hemos propuesto hacer algo y simplemente esas acciones se han quedado en el aire, se han quedado en veremos, no las hemos llevado a cabo? Lo que el Señor me mostró a mí hoy, quizás por lo que yo soy procrastinador, ¿cierto? Si cuando me propongo algo, porque yo llego hasta la segunda parte, me propongo algo y pido consejo del Señor o de mi esposa, la señora, pero el problema es que la acción a muchos de nosotros, o no sé si esté solo, ¿sí? ¿Estoy solo o hay algunos más? Nos cuesta trabajo dar ese paso de la obra. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en el propósito por el cual el Señor nos salvó, en el propósito por el cual nosotros estamos aquí hoy en la tierra, por el propósito por el cual nosotros estamos aquí hoy vivos todavía, es el de glorificar al Señor sobre todas las cosas. Y Él nos mandó a algo. En Mateo 28 nos dice que cumplamos con la gran comisión. La gran comisión, contrario de lo que muchos dicen, es que vayan.
Pero el texto directamente lo que dice es a donde vayan. Y nosotros todos los días vamos a algún lugar. Entonces, la gran comisión es al ir a discípulos. ¿Y qué necesitamos para ser discípulos? Hay un requisito antes: predicar la buena nueva. Y ahora vamos a tocar eso. En un momento vamos a hablar del evangelio. Necesitamos, hermanos, porque, déjame echar para atrás. Yo sé que todos nosotros nos hemos propuesto en alguna ocasión hablar del vecino, hablar del primo, al hermano, al tío, al compañero de trabajo. Hemos obtenido consejos. No necesitas consejo. Ya lo sabes la verdad. Hay cosas que a Dios no necesitamos preguntarle. Señor, ¿quieres que ore en este momento? Señor, ¿quieres que camine en santidad? Señor, ¿quieres que predique tu palabra? Las respuestas son obvias, ¿cierto? La obra. Y donde fallamos y donde quiero motivarnos y incentivarnos, lo que hizo Jesús con nosotros. Él se lo propuso, Él buscó consejo de sí mismo, del Padre, del Espíritu, y vino y lo hizo. ¿Le costó? Le costó todo lo que tenía. Nosotros, el Señor nos ha dado una misión. El Señor nos ha llamado a seguir los pasos del Maestro, seguir los pasos de nuestro guía, de nuestro Señor. Y Él se propuso, Él tuvo consejo y Él lo hizo. Solo esto, todo esto es para que nosotros aprendamos de Él y lo hagamos. Y cuando nosotros lo hagamos, Él quiere que nosotros ahora como herederos hagamos algo, que seamos, dice, herederos predestinados a fin de que seamos alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa obediencia, proponiéndonos, buscando consejo y actuando conforme a lo que nos hemos propuesto, el Señor va a hacer que de nosotros produzca fruto abundante de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra labor. Y lo que nos queda de eso es que vamos a vivir para la gloria del Señor. Y ustedes lo han saboreado, ustedes lo han probado. Hoy quizás no fue el día más indicado, más adecuado de alabar al Señor y de dejarnos ir en la adoración y en la alabanza. Pero ustedes saben lo maravilloso que es eso. Cuando venimos delante de Él y cuando levantamos nuestros brazos, nuestras manos en adoración y el gozo tan maravilloso que se siente. Continuemos en el versículo 13, nos dice: en Él, o sea en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Entonces, en Cristo Jesús fue que recibimos el Espíritu Santo, porque aparte de Cristo no podemos recibir Espíritu Santo. Aparte de Cristo estamos muertos. Y yo sé que se creó una polémica hace un par de semanas, pero aparte de Cristo no hay Espíritu. Es cuando venimos a Cristo que el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos renueva y nos hace criaturas nuevas. Porque el que está en Cristo es nueva criatura, es una nueva criatura. He aquí, todas las cosas han pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Se me fue, pero bueno, esa es la idea. Entonces, lo que recibimos del Espíritu es que nos sella para hacer que nosotros tengamos esa seguridad en nuestra salvación. Pero antes de sellarnos y antes de venir a Cristo pasó algo. Y por eso quería hacer el preámbulo de el propósito, el consejo y la acción. Miren por qué es. La encontramos en Romanos 10. En Romanos 10 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no ha oído? Noten que en el versículo 13 de Efesios 1 dice: en él también
nosotros habiendo oído. ¿Qué fue lo que oímos? La palabra. Entonces, y en el versículo 14 de Romanos 10, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Las preguntas son obvias, son retóricas en realidad. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es la parte más fea de nuestro cuerpo? Los codos, las alas y los pies, los dedos de los pies. Yo tengo el dedo pequeñito de mis pies, son así todos torcidos. Es más, mi esposa dice que esa es la señal de que mis nietas sí son nietas mías, porque todas nacieron con el dedito así metido. Y es feo. Los pies son la parte más fea del cuerpo. Yo no sé si hay alguna parte más fea. Para mí es la parte más fea. Y sin embargo, de aquel que predica el evangelio, de aquel que se lo propuso, buscó consejo en la palabra y obró, sus pies son hermosos, siendo lo más feo. Siendo lo más feo, esos pies, el Señor dice que son hermosos. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! ¿Cuál es otra palabra para buena nueva? Evangelio. De los que anuncian el evangelio. 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y a veces, yo no digo a veces, pero creo que la mayoría de las veces no lo hacemos por temor de que nos rechacen. Yo no, me da miedo predicar, me da miedo llevar el evangelio, porque ¿qué si me dicen que no? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Mira, nosotros no hemos sido llamados a cosechar. Hemos sido llamados a plantar semilla y a echar agüita, a echar agua. A veces el Señor en su misericordia y en su gracia nos da la gracia de cosechar. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Entonces, dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Muchas personas no van a creer el anuncio. Muchas personas, porque algunas de esas semillas caen en el camino, otras caen entre las piedras, otras caen entre los cardos. Solamente una cuarta parte de esas semillas caen en terreno bueno. ¿Y qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, Cristo se propuso, Cristo buscó consejo y Cristo hizo. Nosotros, yo sé que todos ustedes tienen amigos, familiares, vecinos, compañeros que no son salvos. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Yo sé que tú te has propuesto muchas veces. Yo sé que no necesitas consejería porque la Biblia te dice que lo hagas. Pero no lo hacemos. Quisiera que nos exhortáramos todos, porque yo también, entendiéramos la importancia de hacerlo. La importancia de ser fieles siervos del Señor, como Cristo fue fiel siervo de su Padre al venir a morir por ti y por mí. El Señor Jesús dijo, no teman a aquel que solamente puede matar el cuerpo. Teman a aquel que una vez que el cuerpo está muerto puede mandar el alma al infierno. A él teman. O sea, ¿a quién? A Dios. Y ¿qué es lo máximo? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Uno a la vez. Morir.
Morir. ¿Qué dijo Pablo acerca de la muerte? Morir es ganancia. Morir es ganancia. El problema es que para nosotros no podemos decir completamente la frase, porque Pablo dijo, para mí vivir es Cristo. Y hay muchos fallamos. Y por eso, cuando viene la muerte, le tememos tanto a ese momento, el solo pensarlo como que, no queremos. Y todo lo que puede ocurrir que nos haga daño a nosotros, tratamos de evitarlo. Pero la palabra de Dios nos dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos de ustedes fueron salvos? ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo sin haber escuchado el Evangelio? Ninguno, ¿cierto? No, es imposible. Mis hermanos, los exhorto a que pensemos en esto y digamos, bueno, ya que yo soy 100% de Cristo, ya que nada ni nadie me puede separar del amor de Él, voy a dedicarme el resto de mis años, que no son muchos, para mí, estoy hablando de mí, a servir al Señor enteramente, a envalentonarme. Con mi esposa nos ha pasado algo que les voy a confesar a ustedes. Compró tratados, tenemos Biblias, tenemos de todo, y siempre se nos olvida. Vámonos. ¿No trajiste los tratados? No, se me olvidaron. Ok, resolví ponerlos en el carro. Ahora los tengo en el carro. Y salimos, ¿trajiste tratado? Están en el carro. Mis hermanos, hay un enemigo que nos odia, que no quiere que sirvamos al Señor. Hay un enemigo, Satanás no quiere que lo hagamos y lo hemos experimentado. Y le dije, ya no más, de ahora en adelante voy a cargar con mis tratados, voy a llevar a donde quiera que vaya. ¿Qué es lo máximo que me puede pasar? Que me digan que no, simplemente me maten, si es posible. Bueno, la semana pasada concluimos con esto. Hoy vamos a hacer un resumen rápido de lo que nos define como creyentes. Primero, versículos 3 y 4. En versículos 3 y 4 vimos que fuimos escogidos. ¿Para qué? Para ser santos y sin manchas. Vivir vidas santas. ¿Cuándo fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. Versículos 5 y 6, fuimos adoptados. ¿Por qué? Por su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y fuimos aceptados, así como estamos, sin ninguna condición más que creer. Y Él nos recibió. Y esto fue nuestra posición de parte de el Padre. Ahora, la siguiente, el versículo 7 que vimos hoy, fuimos redimidos y perdonados. ¿Cómo? Por su sangre y por su gracia. Versículos 8 y 9, nos hizo sabios e inteligentes. ¿Para qué? Para conocer el misterio de su voluntad. Y versículos 11 y 12, recibimos herencia y fuimos predestinados. ¿Por qué? Por su voluntad. ¿Y para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Esto es de parte del Hijo. Y la tercera y la última, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es garantía de qué? De nuestra herencia. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Esto es de parte del Espíritu. 3 veces menciona esta palabra. Para que seamos alabanza. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14, para alabanza de su gloria. ¿Qué creen que nos está diciendo el Señor ahí? Alabar al Señor. Todo es para la gloria suya. Y por si no les quedó claro, mira, ahí está 3 veces. Para alabanza de su gracia. Nuestra vida debe ser una vida de alabanza, una vida de gloria, una vida de adoración. Así que yo los quiero invitar, hermanos. Yo sé que se nos hizo tarde con todo lo que pasó. Si tienen que salir, pueden irse, tienen libertad. Ya terminamos el servicio
Yo solamente quisiera a los que se quieran quedar y puedan quedarse, invitarlos a que hagamos eso. Vamos a alabar al Señor. ¿Qué tal si nos tomamos unos minutos y inclinamos nuestro rostro y hablamos con Él? ¿Y qué tal si le cantamos? Si quieres, ponte de pie. Y vamos a alabar al Señor a través de esta canción.